Jesús enfrentó al diablo en diversas ocasiones, pero uno de los encuentros más poderosos y simbólicos se encuentra en el relato de su tentación en el desierto, narrado en Mateo 4, 1-11, Lucas 4, 1-13 y Marcos 1, 12-13. Después de ser bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. En su estado de debilidad física, Satanás intentó hacerlo caer con 3 tentaciones que atacaban su identidad y misión. La primera tentación. El diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Mateo 4, 3. Jesús respondió con la palabra de Dios: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo 4, 4. Satanás intentó hacer que Jesús usara su poder divino para su propio beneficio, pero Jesús rechazó la oferta, confiando en la provisión de Dios. La segunda tentación. El diablo lo llevó al pináculo del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti». Mateo 4, 6. Pero Jesús le respondió con firmeza: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Mateo 4, 7. Aquí, Satanás intentó manipular las Escrituras para tentar a Jesús a probar a Dios. Sin embargo, Jesús conocía la verdad y no cayó en la trampa. La tercera tentación. El diablo le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, diciendo: «Todo esto te daré, si postrado me adoras». Mateo 4, 9. Jesús respondió con autoridad: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Mateo 4 y 10. Con esta respuesta, Jesús dejó claro que su lealtad estaba solo con Dios y que el reino de Dios no se obtenía por medios corruptos. La victoria de Jesús. Después de resistir cada tentación con la palabra de Dios, el diablo se apartó de él, y ángeles vinieron a servirle. Mateo 4 y 11. Este encuentro es un recordatorio poderoso de que la verdadera autoridad y victoria sobre el enemigo vienen de la fidelidad a Dios y al conocimiento de su palabra. Jesús nos muestra que, cuando enfrentamos pruebas y ataques del enemigo, debemos aferrarnos a la verdad de Dios, resistiendo con fe y confianza en su poder. Jesús confrontando al diablo. La batalla espiritual por la verdad. La confrontación entre Jesús y el diablo no fue solo un episodio aislado en el desierto, sino un conflicto espiritual continuo que se manifestó en diferentes momentos de su ministerio. Desde el principio, Jesús vino a deshacer las obras del diablo, 1 Juan 3, 8, y a lo largo de su vida enfrentó la oposición de Satanás en diversas formas. 1. La tentación en el desierto, la primera gran confrontación. Después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Allí, el diablo intentó apartarlo de su misión mediante 3 tentaciones, pero Jesús lo derrotó con la verdad de la palabra de Dios. Cada una de estas tentaciones fue un intento de Satanás para hacer que Jesús tomara un camino más fácil, en lugar de cumplir la voluntad del Padre. Sin embargo, Jesús se mantuvo firme y rechazó al enemigo con autoridad. Lección espiritual. Así como Jesús venció al diablo con la Escritura, los creyentes deben usar la palabra de Dios como arma contra las mentiras del enemigo. 2. Jesús expulsando demonios. La confrontación en el mundo físico. A lo largo de su ministerio, Jesús mostró su autoridad sobre los demonios, que son los siervos del diablo. En varias ocasiones, se encontró con personas poseídas y las liberó con su poder. Uno de los episodios más impactantes es la liberación del endemoniado gadareno, Marcos 5, 1-20. Este hombre estaba poseído por una legión de demonios, que lo hacían vivir entre los sepulcros, atormentado y sin control. Cuando vio a Jesús, los demonios dentro de él gritaron: «¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Marcos 5, 7. Jesús, con una simple orden, expulsó a los demonios y los envió a una piara de cerdos, demostrando su poder absoluto sobre el reino de las tinieblas. Lección espiritual. Jesús tiene autoridad para liberar a las personas de la opresión demoníaca,
y su poder sigue vigente hoy para quienes confían en él. 3. La confrontación con los fariseos y la falsa religiosidad. El diablo no solo actúa a través de la posesión demoníaca, sino también mediante la corrupción de la verdad. Jesús confrontó a los fariseos y maestros de la ley, quienes, aunque aparentaban ser justos, eran instrumentos del enemigo al oponerse a la verdadera obra de Dios. En Juan 8:44, Jesús les dijo con firmeza: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer». Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Jesús dejó claro que Satanás es el padre de la mentira y que aquellos que rechazan la verdad de Dios están bajo su influencia. Lección espiritual: no basta con la religiosidad externa. Es necesario vivir en la verdad y rechazar la hipocresía para no caer en las trampas del enemigo. 4. La batalla final, la cruz y la victoria sobre Satanás. El enfrentamiento definitivo entre Jesús y el diablo ocurrió en la cruz. Satanás pensó que al llevar a Jesús a la muerte, lograría la victoria, pero en realidad fue su mayor derrota. Colosenses 2:15 declara: «Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». Jesús, al dar su vida y resucitar al tercer día, rompió el poder del pecado y de la muerte, ofreciendo salvación a toda la humanidad. Lección espiritual: la verdadera victoria sobre el diablo se encuentra en la cruz de Cristo. Al aceptar su sacrificio y vivir en su poder, los creyentes pueden caminar en libertad y victoria. Conclusión: la autoridad de Jesús sobre el diablo. Jesús confrontó al diablo en múltiples ocasiones y siempre salió victorioso. Nos dejó el ejemplo de cómo resistir al enemigo. Con la palabra de Dios, con una vida en comunión con el Padre y con fe en la obra redentora de la cruz. Hoy, los seguidores de Cristo pueden enfrentar cualquier ataque del enemigo con la misma autoridad que Jesús nos ha dado. Santiago 4:7 nos anima: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Con Cristo, la victoria está asegurada. No hay poder en el infierno que pueda derrotar a aquellos que están en él. 1. La guerra en los cielos y la profecía del Mesías. La lucha entre el bien y el mal no comenzó en la tierra, sino en el cielo. Antes de la creación del hombre, Lucifer, un ángel hermoso y poderoso, se rebeló contra Dios, queriendo ocupar su lugar. Isaías 14:12-15, Ezequiel 28:12-17. Por esta razón, fue expulsado del cielo junto con un tercio de los ángeles que lo siguieron, convirtiéndose en Satanás y sus demonios. Desde entonces, el diablo ha intentado oponerse a Dios, y cuando el hombre fue creado, Satanás lo engañó en el Edén para alejarlo de su creador. Génesis 3. Sin embargo, Dios prometió que un día vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Esta fue la primera profecía sobre Jesús, quien, al venir al mundo, confrontaría al diablo y lo vencería. 2. Jesús contra el diablo en la tierra. Una confrontación constante. A. Jesús sana y libera a los oprimidos por el diablo. Uno de los signos más claros del enfrentamiento entre Jesús y Satanás fue su ministerio de sanidad y liberación. La Biblia dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y poder, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Cada vez que Jesús sanaba a los enfermos, expulsaba demonios o restauraba a los caídos, estaba arrebatando territorio de las manos del enemigo. Rombo azul pequeño: el endemoniado en la sinagoga. Marcos 1:23-26. En Capernaum, un hombre poseído por un espíritu inmundo gritó en la sinagoga cuando Jesús comenzó a enseñar: «¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús reprendió al demonio y lo expulsó con solo una palabra. Esto mostró que la presencia de Cristo era suficiente para hacer temblar a los poderes del mal. Rombo azul pequeño: la mujer encorvada. Lucas 13:10-16. Jesús sanó a una mujer que había estado encorvada durante 18 años debido a un espíritu demoníaco. Cuando los fariseos criticaron a Jesús por sanarla en sábado, él respondió: «¿Y a esta hija de Abraham,
que Satanás había atado 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Aquí Jesús dejó claro que la enfermedad y la opresión espiritual son herramientas del diablo, pero él vino a traer libertad. B. La parábola del hombre fuerte, Mateo 12 y 29. Los fariseos acusaron a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú, Satanás. Jesús respondió con una parábola. ¿Cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Con esto, Jesús enseñó que él era más fuerte que Satanás y que había venido a atarlo y liberar a aquellos que estaban bajo su dominio. 3. La última batalla, la cruz y la resurrección. La cruz no fue solo un acto de sacrificio, sino una confrontación directa con el diablo. Satanás pensó que al llevar a Jesús a la muerte, estaba logrando la victoria, pero en realidad era su derrota definitiva. Rombo azul pequeño. Jesús venció el pecado. El pecado era la herramienta de Satanás para mantener a la humanidad esclavizada, pero Jesús pagó el precio con su sangre. Rombo azul pequeño. Jesús venció la muerte. La muerte era la consecuencia del pecado, pero cuando Jesús resucitó, destruyó su poder. Rombo azul pequeño. Jesús despojó a Satanás. Colosenses 2 y 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús arrebató la autoridad que Satanás había robado a la humanidad y restauró el acceso a Dios para todos los que creen en él. 4. La confrontación continua y la autoridad del creyente. Aunque Jesús ya venció al diablo, la lucha espiritual sigue hasta que él regrese. Satanás aún busca engañar, tentar y destruir a la humanidad. Sin embargo, Jesús ha dado autoridad a sus seguidores para continuar su obra. A. El poder de resistir al diablo, Santiago 4, 7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Los cristianos tienen la capacidad de resistir las mentiras y ataques del enemigo al vivir en obediencia a Dios. B. La armadura de Dios, Efesios 6, 10-18. Pablo enseña que los creyentes deben vestirse con la armadura espiritual para enfrentar las estrategias del diablo. Esto incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. C. El poder del nombre de Jesús, Filipenses 2, 9-11. El nombre de Jesús tiene autoridad sobre todo poder maligno. Filipenses declara que ante su nombre se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Conclusión: Jesús, el conquistador del diablo. Desde el principio hasta el final de su ministerio, Jesús confrontó al diablo y lo derrotó. No solo en el desierto, sino en cada milagro, en cada liberación y finalmente en la cruz y la resurrección. La victoria de Jesús no fue solo para él, sino para todos los que creen en él. Hoy, los seguidores de Cristo tienen autoridad para resistir al diablo, vivir en la verdad y caminar en libertad. La batalla espiritual continúa, pero la victoria ya está asegurada en Cristo. Como dice Romanos 4 y 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Jesús es el Señor, el vencedor, y su reino nunca tendrá fin. ¡Aleluya!